consiste? Yo tengo una señal. ¿Qué es una señal? ¿Qué es una señal? Entonces, para nosotros una señal es una función. La señal puede ser una función, puede ser de muchas variables, pero vamos a concentrarnos para fijar ideas, si bien no es la única posibilidad. Vamos a nosotros para fijar ideas pensar que la señal es una señal temporal. Ahí me están enviando una señal, que es una función que depende del tiempo, y para cada valor de la variable temporal t me dan un número. Ese número puede querer decir muchas cosas. Depende de la interpretación, depende de lo que represente para mí esa señal. Pero vamos a pensar en señales temporales, aunque no es lo único, a veces son señales espaciales. Por ejemplo, que le mandan a ustedes una foto. Una foto no es una señal temporal, es una función típicamente de R2 en R3. Porque una foto es una función de R2 en R3, porque me dice, para cada posición de mi foto, X y, me devuelve tres números. ¿Qué son esos tres números? RGB. Del RGB. ¿Sí? Me dice la intensidad del rojo, del verde y del azul. Y con eso yo reconstruyo. Si fuera en blanco y negro, es de R2 en R1, porque solamente con la intensidad de gris alcanza. Entonces, por eso una señal podría ser eso, una función así. Para ahora, para fijar ideas, vamos a pensar que es de R en R, es una señal temporal. Cuando tenemos una foto de R2, también lo podemos pensar como algo de una variable, porque lo que hacemos es reordenamos los píxeles, la primera línea, la segunda línea, la tercera línea, lo puedo pensar también como es una función de R en R, una foto. De hecho, voy a mostrar, al final, lo último que voy a hacer también es mostrarles cómo procesar una foto, comprimir una foto. Bueno, entonces, ¿qué queremos? Queremos descomponer una señal, que es una función, que puede tener una forma muy compleja, una expresión muy compleja, y que la quiero descomponer con una superposición de ondas simples. ¿Qué es esto? Bueno, parte de lo que vamos a hacer hoy es entender qué significa esta reposición a esta. Vamos a descomponer, ¿qué es descomponer una función, una señal, una función que puede ser muy complicada, no tenemos nada de esa función, con una superposición de funciones que son muy sencillas, oscilatorias simples, típicamente senos y cosenos. ¿Está bien? Y esto, como ya les comenté un poco, aparece en física, procesamiento de señales, ciencia de datos, todo el tiempo tenemos para procesar la información, y permite identificar recursos terminales, separar ruido de señal. ¿Sí? Vamos a ver que típicamente el ruido se representa en general por oscilaciones muy fuertes. Un ruido es algo que oscila mucho. ¿Está bien? Diseñar filtros, resolver ecuaciones en unidades parciales, todo lo que vamos a ver en la última parte de la materia. Aquí hay un pequeño ejemplito donde tienen una función, una señal simple, compleja, en este caso la primera, y yo la descompongo como una superposición de frecuencias sencillas. Lo que hay que hacer es descomponer encontrar esa descomposición. Pero ustedes fíjense, si ustedes tienen que pasar la curva naranja a alguien, tienen que decir, mi señal es esta curva naranja. Bueno, una forma de hacer es fijarse un montón de puntitos de X y decirle para este X, dale este Y, para este X, dale este Y, para este X, dale este Y. Entonces tienen que pasarme quizá 1000 datos. ¿Se entiende? En cambio, si yo la puedo descomponer, solamente le tengo que pasar 4 coeficientes. Pasándole 4 coeficientes, en vez de pasarle 1000 datos, le paso 4 datos. Y la persona que recibe esos 4 datos reconstruye la señal. ¿Se entiende la potencia de esto? En vez de tener que dar un montón de información, doy 4 coeficientes. Y con eso la persona reconstruye perfectamente la señal. ¿Preguntas hasta acá? No. Bien. ¿Siempre se puede hacer eso? Todo el objetivo es ver si siempre, para qué funciones, para qué señales se puede hacer eso, con qué eficiencia lo vamos a hacer y cómo hacerlo. ¿Cuál sería el algoritmo de reconstrucción? Pero la respuesta es que sí. Es algo esencialmente sí. Bueno. Entonces, ¿qué es una onda fundamental?
estos son los objetos que van a ser mis núcleos. Antes eran senos y cosenos, yo les dije. ¿Cuáles van a ser los objetos fundamentales que yo voy a usar para reconstruir cualquier señal? Eso es lo que vamos a llamar una onda fundamental. Entonces, ¿qué se entiende por una onda fundamental? Una onda fundamental es simplemente eso. Es simplemente eso. Eso es una onda fundamental. Es A coseno de omega t más phi. La variable es t, obviamente. A, omega y phi son parámetros. A, omega y phi son parámetros. Esos parámetros tienen una interpretación muy clara y definida. No son parámetros arbitrarios. ¿Qué representa cada uno de estos parámetros? A es la amplitud de la onda. ¿Por qué la amplitud? La amplitud es así. El coseno es una función oscilatoria entre menos 1 y 1. Entonces uno dice que tiene amplitud 1. El estacionario, el 0, el equilibrio, voy a 1 para arriba, 1 para abajo. Al multiplicarlo por A, ahora ¿cuál es la amplitud? Es A. Va a ir entre menos A y A, la onda. Omega es lo que se llama la frecuencia angular. ¿Qué indica omega? ¿Qué tan rápido oscila? ¿Sí? ¿Por qué se llama frecuencia angular? Porque el T, en general está medido en radianes, que es un ángulo. Entonces tiene una relación entre la frecuencia angular y la frecuencia, que es el omega, es 2 por pi por f. Donde f es la frecuencia. Si yo quiero medir la frecuencia como cuántos segundos tengo que pasar para hacer un ciclo completo, ¿sí? Entonces f es eso. F lo que me dice es cuántos segundos pasan para que el coseno haga un ciclo. ¿Sí? Entonces esta es la frecuencia temporal. Entonces típicamente la frecuencia tiene unidades de 1 sobre segundo. Esas son las unidades que tiene la frecuencia. Cuando multiplico por 2pi paso a radianes. Entonces el omega radianes sobre segundo. ¿Estamos hasta acá? Y la relación entre frecuencia y periodo. Esta es una cuentita, la podemos hacer acá, es una cuentita muy sencilla. Que si ustedes tienen el coseno de omega t más t grande más phi, y yo quiero ver cuál es el periodo. El periodo sería cuando esto me da lo mismo que coseno de omega t más phi. Esto es lo que quiero responder. ¿Para qué periodo? ¿Qué periodo tiene esta nueva onda? Entonces, esto que está acá es el coseno de omega t más omega t más phi, vamos a poner más phi, más omega t. Pero el coseno es una función que ¿qué periodo tiene? 2pi. ¿Está bien? El coseno es 2pi, eso todos lo sabemos, ¿no? El coseno de alfa más 2pi es el coseno de alfa. El coseno es una función 2pi periódica. Entonces, para que esto sea igual, este omega t, el periodo más chico, está bien, porque si es 4pi, o 6pi, 8pi, eso también está bien. Pero el periodo más chico es cuando omega t es 2pi. Yo quiero que omega t sea 2pi, o sea que t sea 2pi sobre omega. Bueno, pero justamente, o al revés, ¿no? Omega es 2pi sobre t. Pero si llamamos omega es 2pi por la frecuencia, entonces los 2pi se cancelan y me queda que la frecuencia es 1 sobre t. Entonces es una cuenta muy elemental. Les unos dibujitos para que vean gráficamente qué representan la amplitud, la frecuencia y la fase. Entonces ahí tienen la frecuencia fundamental, que sería el coseno, la dibujada, y ven cuando modifico la amplitud, ven cómo esa amplitud se modifica. Mantiene su mismo periodo, mantiene su oscilación, solamente que amplifica
amplifica al nivel ancho. ¿Se ve? Ese es el efecto que tiene la amplitud. Este es el efecto que tiene la frecuencia. A medida que agrando el omega este es más grande, la función oscila cada vez más rápido. Me dice, ¿cuántos ciclos por segundo hago? Entonces, si el omega es más grande, hago más ciclos por segundo. En esa cantidad de tiempo, hago más ciclos. Entonces, oscilo más rápido. Y la fase, lo que hace simplemente va trasladando en el espacio, en el tiempo. Este es el efecto de la fase. Cuando voy corriendo la fase, es el mismo dibujo que se va trasladando. Entonces, con estos tres parámetros, amplitud, frecuencia y fase, es que yo puedo ir determinando todas las zonas fundamentales. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, hay una cosa que aparece en muchos contextos, nos va a interesar tratar de, como hemos visto, reformular el tema de los parámetros. En general es bastante incómodo trabajar con la fase. La fase es un parámetro que uno quiere sacársela de encima. No queremos trabajar con fases. Eso dificulta las cuentas y hace que sea todo bastante más engorroso. Está muy bueno tener escrito la nota fundamental como frecuencia y fase, porque me resulta muy fácil de graficar. Pero en general, después en la práctica, a la hora de calcular los coeficientes, si llegan a una señal, calcular la fase es difícil. Entonces lo que uno hace, usa las fórmulas de adición del seno y del coseno para tratar de eliminar la fase de la ecuación. ¿Cómo se hace eso? Te voy a hacer la cuenta que está ahí, la voy a desarrollar acá. Uno tiene que acordarse cómo es la fórmula para la suma de ángulos de coseno. ¿Nos acordamos cómo era? ¿Se acuerdan cómo es el coseno de la suma de los ángulos? Bueno, en un ratito les voy a mostrar una forma, o sea, les voy a mostrar ya una forma muy fácil de no olvidarse de realizar la adición, una forma de adición del coseno y del seno, y utilizarlas. Yo les voy a decir ahora cuánto vale, les voy a decir cuánto vale, y en un ratito les digo cómo acordarse para siempre. Entonces, el coseno de alfa más beta es coseno de alfa, seno de beta, menos seno alfa, coseno beta. ¿Sí? Es coseno seno menos seno coseno. ¿Estamos hasta acá? Entonces, si lo que yo tengo es A por el coseno de omega t más phi, y aplico la fórmula de adición que acabo de escribir, esto me va a dar coseno omega t seno phi. Entonces voy a tener A seno phi por coseno de omega t menos. Y ahora voy a tener una parte que es A coseno phi. Y después voy a tener seno de omega t. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? A este número que está acá lo voy a llamar A. Y a todo este número que está acá lo voy a llamar B. Entonces, a una onda fundamental, que es A por coseno de omega t más phi, yo la puedo descomponer como una combinación lineal de coseno de omega t y seno de omega t. Entonces, en general nosotros vamos a escribir las ondas fundamentales no de esta manera, sino de esta manera que está acá, con una combinación lineal de coseno de omega t y seno de omega t. Esa es la forma más cómoda de escribirla. Hay que saber ir y volver de una a la otra. Muy importante saber ir y volver de una a la otra. Acá tengo
de acá se deduce todo. Si yo tengo A y phi, sé calcular A y B. Tengo A mayúscula y A fase, bueno, ahí calculo A minúscula y B minúscula. Y si tengo A minúscula y B minúscula, fíjense que puedo recuperar también, porque acá es lo que dice, si hago A cuadrado más B cuadrado, me queda seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1, y me sale A factor 1. Entonces acá, a partir de A chiquitita, A minúscula y B minúscula, puedo recuperar la amplitud. ¿Está bien? Y si yo hago el cociente, si yo hago B dividido A, o creo que está mal, A dividido B, menos, estaba en la fórmula, es menos A dividido B. Es coseno, coseno, coseno. ¿Eh? Es coseno, coseno, Tenés razón. Es lo mismo. Tenés razón. No, pero está bien. Vamos, la puse mal yo. Coseno, seno. Gracias. Mala mía. Coseno, acá estaba bien el seno y acá es seno. Entonces acá es coseno y acá es seno. Ahí está. No, porque si no, ahora sí está bien la fórmula, si no estaba mal la fórmula, gracias. Ahora les voy a contar cómo hacer para acordarse lo que yo me acordé mal recién. Bueno, y si hago B dividido A, me queda el A mayúscula se cancela y me queda menos seno dividido coseno. Que poniéndole el menos, me queda seno dividido coseno que la tarjeta. Entonces, de esta manera, yo puedo pasar muy fácil de esta forma a esta forma, pero si tengo esta expresión, recupero quién era la amplitud y quién era la fase. ¿Está bien? Entonces, los que tienen significado geométrico son amplitud y fase. A y B, en principio no tienen significado geométrico, pero si conozco A minúscula y B minúscula, puedo recuperar la constante que sí tiene significado geométrico. Y vamos a ver que estas constantes A minúscula y B minúscula son las que son fáciles de identificar cuando estoy buscando descomponer una señal. ¿Preguntas hasta acá? No. Muy bien. Bueno, hay una cosa que ahora sí viene muy importante, que es la escritura compleja. Esto lo vieron en álgebra 1, ¿no? En álgebra 1 vieron esto. Ustedes vieron en álgebra 1 que si yo hago E a la I tita, esto es lo mismo que hacer coseno tita más I seno tita. Vamos a ver que todo el tiempo es mucho más fácil. Eso creo que para todo el mundo es más o menos claro, que es más fácil hacer cuentas con exponenciales que con trigonométricas. En general siempre resulta más fácil y más conveniente hacer cuentas con exponenciales que con trigonométricas. Entonces es muy conveniente, cuando uno tiene fórmulas trigonométricas, una vez que ya hizo el problema 1, que ya conoce las exponenciales complejas, tratar de traducir todas las cuentas a exponenciales complejas. Las exponenciales complejas son, funciones exponenciales son mucho más fáciles de manejar, tienen propiedades más simples. Entonces, fíjense una cosa. Si yo hago, por ejemplo, E a la I alfa más beta, esto por la definición va a ser el coseno de alfa más beta más I veces el seno de alfa más beta. Por otro lado, esto es lo mismo que hacer E a la I alfa por E a la I beta. Por las propiedades del exponencial. ¿Sí? Sumen los exponentes de productos exponenciales. O sea, esto va a ser lo mismo que el coseno de alfa
más I seno de alfa o coseno beta más I seno beta. ¿Me siguen hasta acá? Son propiedades, ¿no? ¿Sí? Sí. La exponencial tiene esta propiedad, lo que caracteriza la exponencial. Entonces, si yo acá distribuyo, tengo coseno alfa, coseno beta. Después tengo este por este, I por I es menos seno alfa, seno beta. Esta es la parte real. Y después tengo más I por este, seno alfa, cos beta. Y después tengo este por este, más cos alfa. Y acá tienen la fórmula de la división del coseno y la fórmula de la división del seno. Igualando parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, tiene la fórmula de cómo es el coseno de una suma y el seno de una suma. Entonces, si ustedes en algún momento de su vida no tienen ChatGPT al lado y no se acuerdan cómo es el seno de la suma, bueno, acá tienen una forma fácil de hacer la cuenta y recordar cómo es el seno de la suma. Usando las propiedades. Bueno, pero fíjense una cosa, en particular, tenemos esto. Si acá yo ahora miro E a la menos I quizás. Esto es lo mismo que hacer el coseno de menos tita más I por el seno de menos tita. ¿Está bien? El coseno es una función par. Entonces el coseno de menos tita es lo mismo que el coseno de tita. Y el seno es una función impar. Entonces el seno de menos tita es menos el seno de tita. Entonces acá voy a quedar menos I seno tita. Sacaste el menos afuera. Claro, el coseno, ponerlo en menos o no ponerlo en menos es lo mismo. Porque es par. Porque es par. Y el seno menos sale para afuera. Los menos, no cualquier número, no es lineal el seno. Pero el menos sale para afuera. Eso es el impar. Ok. Fíjense que es exactamente lo mismo que hacer el conjugado de la íntegra. Es el complejo conjugado. Y cambiar la parte imaginaria con menos. Entonces ustedes acá lo que pueden es escribir el coseno y el seno como exponenciales, como una combinación lineal de exponenciales. Si yo sumo estos dos, que es un número complejo más un conjugado, me da dos veces la parte real. Entonces yo tengo que el coseno de tita es E a la I tita más E a la menos I tita sobre 2. Y el seno de tita, ¿qué tengo que hacer para tener una parte imaginaria? Es resto y divido por 2i. Entonces tenemos que el seno de tita va a ser E a la I tita menos E a la menos I tita sobre 2i. Entonces ustedes van a tener, pueden representar senos y cosenos como exponenciales complejas. Y de esta manera pasar a tener la reescritura de una onda fundamental en términos de exponenciales complejas. Eso es mucho mejor. Ahora vamos a ver por qué. Es mucho mejor. Siempre las cuentas son mucho más fáciles con exponenciales complejas. Y esta es la relación que les dejo a ustedes que la verifiquen, pero que esa expresión que está ahí la pueden reescribir tomando la parte real de ese exponencial complejo.
Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a poner nuestra descomposición en onda fundamental. Vamos a tratar de descomponer nuestra señal como una superposición de exponenciales complejas. Ese es el objetivo. Y vamos a tratar de convencernos de que es mucho más fácil hacer las cuentas con exponenciales que con funciones geométricas. Se puede hacer, ya veces cuando viste este curso para matemáticos, o directamente para funciones geométricas, pero hay muchas cuentas que son bastante más engorrosas. ¿Sí? Cuando uno se las cuentas con exponenciales es más fácil. Muy bien. Entonces, vamos ahora a suponer que tenemos una serie temporal y en principio, como una vez que uno tiene funciones complejas, sin pérdida de generalidad, uno vamos a ver que da lo mismo trabajar con señales a valores reales que con señales a valores complejos. Entonces, en principio vamos a suponer que nuestra señal es una señal a valores complejos. Obviamente las señales que van a tener interés desde el punto de vista de la aplicación son señales reales. Entonces vamos a ver después que las señales que son reales, cuando las descompongo en ondas fundamentales, bueno, tienen una estructura particular, no cualquiera. Pero la teoría no le importa si las señales son reales o complejas, y de hecho resulta ser un poco más cómodo trabajar para la teoría con señales complejas. Por eso vamos a hacer la conexión entre qué pasa si mi señal es real y cómo se significan las expresiones. Pero tenemos una serie temporal. Ahí tiene la serie temporal, que es un pulso triangular. Y lo que ocurre en general es que tenemos una serie temporal que tiene un cierto periodo. Entonces tengo una serie temporal, y mi serie temporal es un impulso que viene cada tanto y se repite periódicamente. ¿Vale? Acá tenemos el primer periodo del 0 a 1. Una vez que hace eso, pues repita. Bueno, en general, ¿por qué uno supone esto? Porque en la práctica lo que tenemos nosotros es una señal temporal, pero no tengo los datos de esa señal para todo tiempo. Yo la medí para un intervalo. Entonces digo, bueno, una vez que la medí, ¿qué pasa para el resto de los tiempos? Entonces lo que uno hace es, en la teoría de Fourier, como yo la quiero descomponer como una superposición de ondas fundamentales, y mis ondas fundamentales son todas periódicas. Entonces yo voy a estar esperando, cuando las escribo como una superposición de ondas fundamentales, lo que voy a recuperar es una función periódica. ¿Estás asumiendo estacionalidad o algo así? No, llega una señal, por ejemplo, la canción de la banda que te gusta a vos. Sí. Entonces dura 4 minutos. Bueno, entonces vos tenés desde el tiempo t igual 0 hasta el tiempo t igual 4 minutos una señal. Ahora vos la querés extender a toda la recta real. ¿Cómo le extendés al resto de los tiempos? Sí. Entonces vos lo que vas a asumir es que esa señal que vos tenés, que dura 4 minutos, la extendés periódicamente, la repetís para el futuro y para el pasado. Entonces vos tenés una señal periódica de periodo 4 minutos. ¿Está bien? ¿Por qué te conviene hacer eso? Porque tus funciones, ondas fundamentales, que son las que vos querés usar para descomponer la señal, son todas periódicas. ¿Sí? Entonces estás esperando en tu descomposición tener una señal periódica. Entonces digo, bueno, la señal que yo tenía, yo la medí en un intervalo temporal, la prolongo por periodicidad. Entonces uno en la teoría dice, bueno, de entrada suponemos que tengo una señal periódica. ¿Por qué periodo? ¿Cómo es el periodo L? Porque el periodo L es cuánto tiempo yo tomé la señal. L segundos. Bueno, a partir de ahí supongo que se repite. ¿Está bien? Entonces vamos a tratar de descomponer esta señal en ondas fundamentales. ¿Se entendió esto acá? ¿Por qué hacemos la hipótesis de periodicidad? Casi se puede decir que es sin pérdida de generalidad, supongo que es periódica. Porque yo tengo una señal de longitud L, bueno, y la extiendo por periodicidad. ¿Está bien? Toda señal que vamos a tener en la práctica la tenemos por un tiempo finito. Entonces a partir de ahí la extendí periódica. Bueno. Una vez que yo sé que mi señal periódica tiene periodo L, lo que quiero mostrarles ahora es que una vez que sé el periodo, que sé la longitud de la onda, de la señal, no cualquier onda fundamental
me sirve para describirlo. Por algún motivo, me corta ahí. ¿Será por el mismo? Una vez que yo determiné el periodo de mi señal, el periodo quiere decir, yo tomé una señal, me mandaron una señal, y la señal me la mandaron de longitud 4. Bueno, eso me dice, yo la voy a extender ahora periódicamente de periodo. No tengo más información por fuera. Entonces puedo usar aquí. Ahora, una vez que yo fijé ese periodo, no cualquier onda fundamental me sirve para representar esa señal. Y eso es la pregunta que quiero hacer ahora, porque yo voy a tener ahora mi señal F, y lo quiero escribir como una suma de ondas fundamentales con unos ciertos coeficientes, ¿no? Eso es lo que yo quiero, eso quiere decir descomponer mi señal como una superposición de ondas fundamentales. Este es el lenguaje histórico. El lenguaje físico, el lenguaje matemático moderno sería, quiero escribir a esta función f como una combinación lineal de esta base. ¿Está bien? Esta sería mi base de funciones, y yo cualquier función la quiero escribir como combinación lineal de esa base. ¿Se entiende eso? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cuántas de estas realmente van a aparecer? ¿Cuántas de estas van a aparecer si mi información es que esta es L periódica? Entonces, la primera observación que uno va a hacer es, si esta es L periódica, lo que voy a buscar yo son aquellas ondas fundamentales que también sean L periódicas. ¿Está bien? Pero claro, si estoy diciendo que mi señal es L periódica, vamos a buscar las ondas fundamentales que comparten la periodicidad. Sí. Vos, una canción dura 4 minutos. Sí. Entonces, para hacer este proceso, asumir que es L periódica la canción. Sí. O sea, vos lo que estás diciendo es, esta canción termina y vuelve a empezar Sí. igual. Se reproduce los mismos 4 minutos. Sí. Por el Sí. Es un artilugio teórico, pero después en la práctica te importa solamente esos 4 minutos. Claro, mi pregunta es, ¿esa es la hipótesis más chica que puedes tomar? ¿Podrías asumir que la canción, tipo que esas ondas funcionan como querés durante 4 minutos y después hacen algo extraño y es una hipótesis menos restrictiva? Podés, si querés seguir que hace algo extraño, extender un poquito a proseo, por ejemplo, para decir por un ratito no meto en el ruido y después lo vuelvo a repetir. Pero en algún momento truncás, en algún momento decís, este es mi intervalo que me interesa, y a partir de ahí tenés que repetir tu periodicidad. Porque tenés que darle información a tu descomposición de qué va a pasar fuera de ese intervalo. Claro, mi pregunta es, ahí lo estás restringiendo a la cantidad de funciones que puedes tener para aproximar a tu realidad. Sí. Podrías no restringirla. Tipo, vos le das más espacio a tu Podrías. Eso se puede hacer teóricamente, y lo vamos a hacer teóricamente. Eso es cuando vamos a pasar a la parte serie transformada de fluido. Eso vamos a ver cómo se hace después. Si no hace ninguna hipótesis de periodicidad, no hay que poner una señal infinita. Pero lo que conviene es la práctica, aparte, por más que vos tengas la parte teórica, viendo, qué pasa sin esa hipótesis, cuando vos estás en la práctica tenés que hacer alguna cosa de finitud. Y ahí, en esa hipótesis de finitud, vas a, implícitamente, quieras o no, estás asumiendo que tu función va a ser L periódica.
con esa periodicidad, porque la aproximante que vos te vas a poner, la descomposición que vos vas a encontrar con ondas fundamentales, va a ser el periódico. Te puedes hacerlo a priori, o si no te sale naturalmente a posteriori. Pero es lo mismo. Desde el punto de vista teórico, vos podés decir, ¿qué pasa si mi señal sigue infinitamente sin periodicidad? Lo podés hacer y lo vamos a hacer. Eso es cuando vas a hacer transformada. Pero en la compu, que todo es finito, necesariamente. ¿Está bien? Entonces vas a tener que truncar en algún momento en un intervalo. Y entonces una vez que truncas en ese intervalo, la descomposición que vos sostenés es de ese intervalo periódico. Cuando vos haces la FFT, que es la transformada de Fourier rápida, la transformada de Fourier discreta, en realidad lo que estás haciendo es una transformada de Fourier, es una serie. Pero no me quiero adelantar. Pero si necesariamente una vez que tomaste una medición, hagas lo que hagas, lo que va a terminar haciendo este método es devolverte una señal que aproxima a esa medición que vos tenés y que después la repite periódicamente. No arrancó a corregir todavía. Después vos si querés la usás solo en el interrote por lo que vos te interesa. No, eso Sí, no. lo que hace Tipo, tu arrancó algoritmo de nada más. compresión, Y que entendió que cualquier algoritmo de nos costó. compresión, los Nada. músicos graban, o tocan sus instrumentos, eso es analógico. Hay un conversor a digital, que es RAW al principio. Ese conversor a digital, si bien hace un poco de compresión, típicamente es casi como una interpolación, es casi como tomás y microsegundos muy chiquitos y vas tomando todas las notas en todo el intervalo de tiempo de cada instrumento. ¿Sí? No es exactamente así, hay las cosas que ya comprimen porque si no la información les va. Pero después eso, que es el RAW, que vos tenés, el crudo, vos lo tenés que pasar a un archivo de un tamaño que yo lo pongo en Spotify y puede viajar por internet a una velocidad razonable, vos tenés que comprimir. Entonces vos qué haces con eso. Son algoritmos más sofisticados, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que haces? Entonces, vos esa señal la suponés que es 3 minutos periódicos, 4 minutos periódicos. Cuando haces la descomposición, te das cuenta que en vez de tener esa medición de instrumento por instrumento en todos los tiempos interpolados, te alcanza con 1000 coeficientes. Entonces vos por internet mandás 1000 coeficientes. Y con eso podés reproducir tu señal. Para que sea más fidedigno, lo que hacen es, no te paso toda la canción entera, en realidad truncás la canción en pedacitos y vas aproximando, entonces por eso ahorita te vas cargando, cargas justo el término de tiempo y vas bufereando, de a poquito con eso conseguimos. Hay muchos truquitos para mejorar la calidad. Pero básicamente lo que es una señal que tú interpolas en un grupo de puntitos, te la aproxima por una superposición de finitas ondas y te mando los coeficientes de esas ondas. ¿Está bien? No sé si respondí. Y tu algoritmo naturalmente está suponiendo localmente que eso que le mandaste, ese pedacito que le mandaste, es periódico. No importa, es algo que podemos usar solo en ese pedacito, después le vas a pegar el siguiente pedacito. ¿Está bien? Sí. Lo que pasa es que en relación con lo puedes lograr eso en infinitas. Si vos tenés un número finito